Hola, 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 fanáticos y fanáticas del trading. Bienvenidos a un nuevo vídeo del análisis de la Bolsa de Valores de Nueva York. Yo soy José Antonio Gómez y esto es GoWeight, un canal donde vas a poder aprender trading, donde vas a poder aprender a cómo operamos y cómo analizamos el mercado para sacar beneficio a todas esas oportunidades que se nos presentan cada día en el mercado. Ayer fue una jornada realmente extraordinaria. Se puso de manera bajista ofreciendo un montón de oportunidades de sacar beneficio a nuestras operaciones. Así que si no te lo quieres perder, quédate hasta el final del vídeo, que vamos a desvelar qué operaciones esperamos para el día de hoy. No te lo pierdas. Todo el contenido de este vídeo es a modo educativo. En ningún caso supone una recomendación para operar o invertir con tu dinero. La responsabilidad sobre tus operaciones e inversiones es únicamente tuya. Cualquier inversión con productos financieros contraen un riesgo de pérdida de dinero, por lo que debes informarte con tu broker o banco sobre dichos riesgos. Bien, empezamos nuestro análisis de hoy con SPY, como normalmente hacemos, con el indicador principal de las 500 primeras empresas de Estados Unidos. Y como podemos ver, pues la jornada de ayer se dio bajista completamente. Ya lo habíamos avisado que una vez estando cerca de este nivel de resistencia en los 268,77 que teníamos marcado y tras la subida que había tenido en las últimas semanas, pues era probable que un día u otro se iniciase algún tipo de corrección para volver a coger fuerza e intentar seguir subiendo más para arriba si es que así lo piensa hacer el mercado, ¿no? Al final el mercado va a hacer lo que quiera y nosotros tenemos que ir evolucionando y adaptando nuestro análisis para intentar buscar esas oportunidades que nos genera en función del periodo y el tiempo que nosotros queramos operar, ¿no? Por tanto, en la jornada de ayer claramente se nos posicionó bajista. Nosotros estábamos pendientes y vimos claramente esta oportunidad a partir de los primeros 15-20 minutos de mercado, donde el precio, una vez abierto por debajo del valor mínimo del mercado de la jornada previa de anterior, vimos que no podía irse a cerrar el gap y que por tanto lo más probable era que el mercado bajase, ¿no? Entonces teníamos una oportunidad aquí en el rompimiento, teníamos otra oportunidad de volver a entrar aquí en este retroceso, incluso una tercera en este otro retroceso o esta pausa, y al final claramente el mercado se nos fue para abajo, ¿no? Esto no es que seamos adivino, pero es simplemente estudio, probabilidad y al final experiencia, ¿no? Por tanto, cualquiera puede llegar a hacer un análisis como este, tan simple y tan claro como se ve lógicamente una vez que la jornada ha pasado, ¿no? Cuando estás en este punto, pues no es tan claro, al no ser que tengas cierta práctica o cierto entrenamiento, que a través de nuestros cursos o nuestros consejos, pues los puedes consolidar, ¿no? Los puedes aprender, puesto que al final no es nada fácil, solo que tienes que entrenar al ojo y al pensamiento para que detecte y se dé cuenta de estas señales que al final nos indica que el mercado va a hacer o puede hacer, es más probable que haga una cosa u otra en el mercado. Por tanto, a nivel general, jornada bajista. Tuvimos beneficios muy grandes, o sea, a niveles de 300-400% de beneficios en alguna acción como Tesla o como Tesla eBay, que también operamos ayer, Tesla eBay y Netflix, me parece, sí, Netflix también. Por tanto, prácticamente en cualquier acción se vio arrastrada ayer por el SPY y por tanto en cualquiera podemos tener beneficios. Para la jornada de hoy en SPY, de momento el pre-market no nos está indicando nada, hay un pequeño gap down, de momento nada relevante, por lo tanto esperaremos a ver qué es lo que genera, qué movimiento acaba dando en esa posición de pre-market, y veremos si el precio reacciona de alguna manera en esta parte baja, en los 260,23, para volver a subir, o si puede romper este nivel que, como ya sabéis, cuando un nivel de resistencia se rompe, se convierte en un nivel de soporte. Por lo tanto, esto ahora es un nivel de soporte para el precio en el que puede rebotar y puede volver a coger fuerza hacia arriba, ¿no? Por tanto, veremos si la jornada de hoy llega a tocarlo o a partir de donde esta reacción hacia arriba y puede empezar a generar otra vez posiciones en largo.
Bien, el movimiento de Starbucks era uno que también esperábamos, como ya comentábamos tras esta vela de rechazo y este rompimiento de la señal de la bandera en velas de diario, pues el precio se podía ir para arriba. Efectivamente se fue en los primeros minutos. Una posibilidad de entrada hubiera sido, tras esta vela grande alcista en la apertura, pues haber intentado entrar aquí en esta otra segunda vela para coger en estos 5 o 10 primeros minutos pues un 20 o un 30% de beneficio, que era bastante factible. Y luego, una vez que el precio tocó esta otra resistencia que nosotros ya teníamos marcado de días anteriores en los 65,83, el precio ahí era difícil que pudiera aguantar, puesto que ya había subido como 2-3 dólares en esa acción, que ya es más o menos el recorrido que normalmente hace Starbucks en una jornada, y por tanto podía empezar algún tipo de reversión, como así fue, ¿no? Aunque el resto de jornada prácticamente se fue al mismo nivel en el que abrió. Por lo tanto, hubo oportunidad de largos, hubo oportunidad de cortos en esta reversión, puesto que sabiendo que el precio puede rebotar aquí, pues aquí uno se puede plantear ponerse en corto de manera un poco arriesgada, pero se puede plantear y hacer un corto para tener también un beneficio de un 15, un 20, un 30% perfectamente en la jornada, y por tanto sacarle todavía más partido a esas acciones. En el pre-market de momento no hay nada claro, no sabemos hacia dónde quiere apuntar, porque hay un pequeño gap down pero sin importancia, por tanto veremos de aquí a la apertura cómo se mueve y desarrolla. Bien, en el caso de Boeing, que esta es otra también que operamos ayer, correcto, esta me la había dejado. En la apertura vimos como los primeros 5 minutos hizo una vela totalmente dudosa, ¿no? Donde prácticamente no hay cuerpo de vela. El precio intentó irse arriba, intentó irse abajo, no consolidó en ninguno de los dos sitios, y por tanto había incertidumbre de qué es lo que podía hacer el precio en ese punto. Como habíamos dicho, nosotros estábamos cerca de esta resistencia en velas de diario en 369,04, y por tanto era previsible que a partir de ahí pudiese bajar o incluso hacer algo de retroceso para ir a buscar valores más bajos. En este caso, el nivel de soporte que tenemos por debajo de 353,53, que es un nivel bastante bueno, donde a partir de ahí puede volver a coger fuerza para subir, y que de hecho ayer en el final de jornada pues ofreció algo de rechazo, ¿no? Por tanto, para nosotros la apertura no fue clara. Sí que vimos claro y consolidado a partir del minuto 15 con la formación de esta vela que el precio parece que no podía romper hacia arriba la primera vela de los 5 minutos, y por tanto había bastantes posibilidades de que se fuera hacia abajo. Efectivamente se nos confirmó cuando se rompió este nivel por aquí debajo, habiendo intención del precio de caída, y por tanto en este retroceso donde el volumen se agota prácticamente hasta valores mínimos, pues era el punto perfecto para poder entrar, ¿no? Y fue donde nosotros entramos justamente ayer. Nosotros entramos en estas dos velas. A partir de aquí se podía esperar que Boeing cayera todo el resto de jornada, como así fue, ¿no? Llegando pues a dar un margen de 362 a 354, pues prácticamente de 8 dólares de caída, que generó un movimiento de un 300% en beneficio en opciones, ¿no? Por tanto, una operación bastante interesante para una jornada pues que se dio y fue bastante buena. Simplemente había que tener la calma y la paciencia de esperar este tipo de señales, que al final pues se acabaron dando pues a las 4:30 de la tarde aproximadamente en hora española, 10:30 hora de mercado de Nueva York, ¿no? Por tanto, oportunidades siempre hay, solo hay que tener claro cuál es el plan, dónde queremos entrar, y a partir de ahí buscar ese momento preciso de entrada, porque sí que es verdad que de entrar aquí a haber entrado aquí abajo, pues tienes que aguantar este retroceso que estás asumiendo pérdidas, ¿no? Entonces lo ideal es tener ese plan previsto, haber analizado previamente el mercado bien y claramente, y a partir de ahí buscar ese momento justo en el que se entre la operación para consolidar. Bien, para el día de hoy en Boeing, pues un poco a las expectativas, a ver qué es lo que puede abrir el mercado y hacer. De momento en pre-market no tenemos nada que nos indique ninguna pista de qué es lo que va a hacer. Por tanto, expectación, a ver cómo abre para decidir si se pueden abrir operaciones en largo o en corto, en función de cómo abra. Bien, como vimos en Tesla también, tras la caída grande y las noticias de despido de plantilla, pues se esperaba que pudiese seguir cayendo en la jornada de ayer. Nosotros así la operamos también.
en vistas que la apertura fue con esta vela alcista y en los siguientes 5 minutos el precio rompió esa apertura de los 5 minutos, nosotros ya entramos justamente en esta posición, ¿no? En esta vela nosotros metimos nuestra entrada, cogimos esta primera caída, no cerramos, de hecho aquí pues perdíamos todo lo que habíamos recuperado aquí, pero luego volvió a generar otra caída nuevamente y aquí sí que pudimos sacar un 30 o un 50% de beneficio, ¿no? Porque recordamos que las opciones, una vez que se deprecian, pues se deprecian mucho más rápido que lo que cogen valor, por lo tanto aquí habíamos llegado a estar incluso en pérdidas, a pesar de que el valor estuviera por debajo de nuestra entrada, estábamos en pérdidas, pero luego aquí recuperamos parte de ese beneficio y acabamos teniendo ganancia, que es lo importante. En este caso, si no se hubiera entrado aquí, una posibilidad de vuelta a entrar sería en esta zona de aquí o en esta zona de aquí, puesto que tras una recuperación en el precio, justamente en la zona de las medias móviles, encontramos que no hay volumen de subida y que por tanto puede ser un punto de rechazo para poder volver a caer, incluso tras romper este valor de la vela de los primeros 5 minutos, que es como un punto clave de referencia, y tocarla ahí, pues justo sería ese nivel exacto y preciso, con precisión de cirujano, donde se podía meter y esperar esa operación con la mayor probabilidad y el máximo recorrido del beneficio, ¿no? Puesto que si entrábamos aquí, pues teníamos todo el recorrido completo de la acción, ¿no? Este tipo de estrategia, este escenario es, digamos, el más perfecto y el más idóneo, ¿no? No siempre se da con tanta precisión, pero normalmente sí que funciona, ¿no? A veces donde llega el precio es un poquito más alto, un poquito más bajo y se queda dentro de esta zona, pero sí que es verdad que si estamos al tanto y nuestra estrategia se basa en estas entradas, pues es donde más margen de beneficio le podemos sacar a nuestras operaciones. Bien, seguimos con el caso de EBAI. EBAI nos sorprendió ayer porque no esperábamos realmente que el mercado abriera de la manera que abrió. Sí que sabíamos que tenía que irse al alza, pero no con un gap up tan importante, ¿no? Tan fuerte. En nuestro caso lo vimos claramente cuando abrió el mercado y tras esta vela de rechazo clara de que no quería subir más y coincidiendo con la media móvil de 200, pues no, automáticamente nos pusimos en corto en la segunda vela del mercado, de entrada en los 5 minutos, ¿no? Justamente en esta vela aquí ya cogimos posiciones cortas y lo estiramos toda la tarde dando pues una ganancia de 150-200% también, ¿no? Por tanto, muy interesante EBAI. Como muchas veces hemos dicho, un gap tan grande casi siempre tiende a cerrar, porque el mercado no absorbe tantísimo desnivel. Aquí ha habido muchísima ganancia y por tanto la gente que ha tenido ganancia pues quiere cerrar su operación para cubrir esas ganancias, ¿no? Por tanto, es una oportunidad buena para quien está operando intradía, pues que pueda hacer operaciones en corto precisamente en ese escenario, ¿no? En ese momento, y por tanto así fue nosotros y así lo aprovechamos. De momento EBAI para la jornada de hoy pues está con un gap up también bastante importante. Recordamos y vemos aquí que el día de earnings se presenta el 30 de enero, por lo tanto estamos ya cerca a 4 o 5 jornadas de mercado y por tanto pues puede crear algo de expectación para que los precios se inflen un poco o reaccionen un poco antes de esa noticia de earnings, ¿no? Por tanto, atentos a cómo puede abrir, si se puede suceder la situación como ayer, que es difícil porque estas situaciones no son tan normales, pero según cómo reaccione pues podemos plantear operaciones en largo, operaciones en corto, ¿no? Sobre todo si se va hacia abajo para acabar de cerrar este gap, que sería quizá la situación más probable, pues una vez que rompa este mínimo del día de ayer pues se pueden buscar operaciones en corto. Bien, en el caso de United Continental Holdings, también lo habíamos dicho, que estaba en esta pausa donde estas 3 velas se quedaban en un rango diario bastante acusado y que tras la última vela de engulf que hizo la jornada del viernes, pues era probable que rompiese por la parte de abajo, como así fue y así lo hizo, con bastante fuerza además, ¿no? El mercado directamente abrió con un pequeño gap down abajo. La primera vela sí que nos despistó, indicándonos que podía haber rechazo a la caída, pero luego tras la tercera, cuarta vela ya se vio claramente que el mercado quería bajar, ¿no? Y justamente entonces en este punto y en este momento era donde nos podíamos haber intentado poner nuestra operación en corto, bien tras esta rotura justamente, o bien cuando se genera esta pausa y claramente se ve que el mercado no tiene fuerza para volver a recuperar y subir el precio, ¿no? Entonces desde aquí hasta abajo pues se podía haber consolidado
un beneficio bastante grande, importante, de 150 o 200% perfectamente en esta acción. Por lo tanto, en UAL esperamos para la jornada de hoy. De momento el pre-market está abriendo con un gap up, ¿vale? No está... Ay, perdón, esto se va ahí. La jornada en pre-market no está abriendo con nada importante, puesto que está más o menos al mismo nivel ahora mismo. Y veremos cómo abre. Se puede ir hacia abajo, ¿vale? Vemos que tenemos la media móvil de 21 justamente abajo, tenemos una resistencia, hay un soporte en 82,13 y tenemos la media móvil de 200 todavía más abajo, ¿vale? Por tanto, precaución ya en estos niveles, aquí puede haber algún tipo de reacción, el precio se puede retroceder hacia arriba nuevamente y veremos cómo lo hace y si genera algún tipo de oportunidad para la jornada de hoy. Bien, Netflix es otra de las que también operamos ayer, que también había previsión de que podía ir hacia abajo con la caída que tuvo la jornada del viernes y rompiendo este nivel de soporte que teníamos marcado en 332,14, pues era bastante factible que el precio pudiese ir a la baja, ¿no? Entonces la primera vela de los 5 minutos claramente nos dijo que había intención de caída tras un gap down y que no cerraba ese gap, no había ni intento de cerrar el gap, y a partir de los 15-20 minutos pues nos podíamos plantear entrar en corto con este primer impulso o esperar este segundo retroceso que prácticamente llega a tocar esta misma zona de la vela de los primeros 5 minutos y volver a entrar en este punto en corto esperando otra posible caída, como así fue, ¿no? Netflix revaloriza muy bien y en este caso pues llegó a dar un 500% de beneficio en contratos de opciones, ¿no? Por lo tanto es muy interesante estos movimientos para días como la jornada de ayer. En el caso del pre-market, de momento está en un pequeño gap up, no demasiado acusado ni muy importante, pero veremos cómo abre de aquí a que empiece el mercado, que todavía quedan unas horas, y cómo se desarrolla. Bien, Baidu también está un poco en la misma situación, el mercado reaccionó ayer de manera bajista y claramente se vio en la vela de los primeros 5 minutos como el mercado quería tirar para abajo. Puesto que la segunda y tercera vela no había ningún indicio claro de que fuese a intentar cerrar el gap, aquí claramente era una situación para ponerse en cortos, ¿no? Para buscar operaciones en cortos. Si no ahí, pues un poquito más abajo, pero claramente en esos puntos, ¿no? Y desde muy primera hora se podía plantear operaciones en corto donde podíamos haber sacado mucha rentabilidad a nuestro dinero. Bien, en Facebook también tuvimos una jornada bajista, aunque en este caso la señal pues fue diferente. Como podéis ver, el inicio de jornada, los primeros 5 minutos, se hizo con una vela alcista, aunque con un poco de rechazo a la subida. Se cerró el pequeño gap down que había hecho en la propia vela de los 5 minutos y luego el mercado se fue de manera alcista y se fue para arriba, ¿no? Pudiendo incluso pensar pues que había operaciones en largo. Pero como ya sabemos y advertimos siempre, como estamos justamente en una zona donde es una resistencia y donde ahí el precio normalmente pues reacciona, no es tampoco la mejor entrada de ponerse en largo, la mejor decisión de ponerse en largo en ese punto, ¿no? Entonces, quien fue un poquito precavido como nosotros por ejemplo ni siquiera la estuvimos mirando porque estaba en una zona un poquito complicada, pues no se hubiera puesto en largo en ese momento y tampoco en corto hasta que realmente se hubiese roto este nivel por aquí debajo, ¿no? A partir de este nivel sí que se podía uno plantear coger una posición en corto con un poquito de margen de beneficio, pero sin arriesgar, ¿no? Para no meterse en toda esta zona donde realmente es complicado encontrar una zona con cierta lógica que nos dé algún tipo de pista hacia dónde va el mercado, puesto que ya el mercado ha reaccionado y ha usado esta resistencia y por tanto estamos esperando bien a que rompa claramente hacia arriba o hacia abajo, pero no a operar dentro de estos movimientos porque nos puede dar lugar a bastante confusión y bastante error. Bien, con OLED, pues también un poco la misma situación, mercado bajista ayer, la misma operación que ya hemos visto varias veces y en este caso se da hasta 2 oportunidades de entrada en el mismo nivel, ¿no? Es que es tan claro y evidente que a veces cuesta hasta de creer. Bien, en este caso abrió con un gap down, con una vela bajista claramente, por tanto mostrando intención clara de que el precio quería bajar.
Las siguientes dos velas, la de 10 minutos y la de 15 minutos, pues no consiguen ni cerrar el gap ni irse hacia abajo, y a partir del minuto 20 la vela quiere romper esa zona, ¿no? A partir de ese rompimiento ofrece retrocesos hasta el nivel de rotura, y en ese nivel de rotura es donde nosotros entramos nuestras operaciones, ¿no? Para más confirmación de la propia confirmación que ya es esta situación, esta vela de aquí ofrece un rechazo claro y evidente a cualquier intento de subida, ¿no? Por lo tanto, aquí tenemos ya una garantía prácticamente del 99,99% de que esto se nos va hacia abajo, ¿no? Y ahí es el punto de entrada tan perfecto que podemos asumir, pues para, en este caso, pues consolidar una ganancia a lo mejor de un 70 o un 80% tranquilamente, ¿no? Porque el movimiento, como vemos, pues puede ser de 96,78 a 94 dólares o incluso 93. Por tanto, un movimiento de 3 dólares en una acción como esta da más que suficiente para sacar un 70 o un 80% de rentabilidad, o incluso más. Bien, en el caso de Baba también se puso bajista. En este caso, como veis, no está tan claro como veíamos la acción anterior, puesto que el precio se queda haciendo un rango más o menos entre estos niveles, ¿vale? Aquí no hay evidencia de rotura de que el precio quiere romper este nivel de la vela de 5 minutos hasta justamente este nivel de aquí, ¿no? En este nivel de aquí sí que se nos va el precio para abajo, y aquí podíamos haber intentado entrar, o en este retroceso de esta vela, puesto que aquí ya tenemos claramente indicios de que el mercado se va hacia abajo. En este caso pues será un poquito más complicado. En Baba pues esperamos que siga cayendo en las próximas jornadas, puesto que no hay ningún tipo de soporte en resistencia cerca hasta estos niveles de aquí abajo. Bueno, quizá podía haber uno aquí, quizá esto podía ser uno, por este movimiento de aquí, esta reacción de aquí y esta reacción de aquí. Quizá podía ser este uno donde pueda haber algún tipo de parada, que además coincidirá cuando llegue más o menos con la media móvil. Por tanto, en esta zona puede ser que haya algún tipo de reacción, y atentos. Igualmente, si el mercado entra bajista en la jornada de hoy, pues puede llegar a buscar estos valores en la jornada de hoy. Veremos cómo se desarrolla. Bien, en el caso de Goldman Sachs, pues un poco también la misma situación, jornada bajista, movimientos claros. Como decimos, y no me canso de decir, estas entradas son de libro, son entradas muy claras, muy sencillas, que nos hacen no dudar, ¿no? O sea, cuando vemos este escenario y ya tenemos cierta práctica en coger este tipo de escenario, es que es muy clásico, ¿no? Un gap down muy claro, intenta el precio subir, ofrece rechazo a la subida y automáticamente el precio rompe por abajo. Pues eso prácticamente es una posición bajista segura para el resto de la jornada, ¿no? Como mínimo para dar un cierto margen de beneficio, pues lógico, ¿no? De un 20, un 30, un 40%, dependiendo cuáles sean nuestros objetivos. En este caso, además, pues tenemos confirmación y tenemos retroceso para poder aprovechar la segunda oportunidad de entrada y estirar todo ese movimiento que llegó a dar, pues desde 200 hasta 196 dólares, ¿no? 4 dólares de caída bastante importantes, que también revalorizan pues un 60 o un 70% en el caso de Goldman Sachs. Para la jornada de hoy esperamos, por tanto, que pueda seguir reaccionando y seguir cayendo, aunque en este caso vemos que todavía no ha llegado ni siquiera a tocar esa resistencia que tenemos marcada en 205,57, por lo tanto puede ser previsible que intente también llegar a la parte de arriba, así que expectantes a ver cómo puede abrir el mercado y reaccionar en consecuencia, puesto que, como veis, los movimientos nos confirman hacia dónde quiere ir esa jornada y por tanto podemos actuar en consecuencia para ello. Bien, otra entrada también interesante y clara es en Square, que también abrió con un pequeño gap down. El precio se fue claramente en los primeros 5 minutos hacia abajo y por tanto mostró intención de caída. En este caso, la siguiente vela intentó subir pero no consiguió romper la zona o el cierre de gap, y a partir de ahí la acción se puso de manera clara bajista, ¿no? Por tanto, podíamos habernos planteado, tras la rotura de la vela de los 5 minutos en este punto, aunque su rotura no es demasiado clara y evidente, y por tanto podíamos haber esperado a esta segunda y haber cogido esta entrada a partir de este punto, ¿no? Donde claramente ya se rompe hasta aquí abajo, ofrece un pequeño retroceso donde no llega a consolidar hasta el punto de rotura y a partir de ahí empieza otra vez a bajar, ¿no? Por tanto, en este nivel podría ser una entrada muy buena, ya habiéndonos salido
de toda esta zona donde realmente aquí no hay síntomas claros y evidentes de que el mercado se pueda posicionar en un lado y en otro, ¿no? Pero a partir de aquí sí que esa situación se confirma y por tanto ya vemos que tiene más intención de bajar que de subir, y ahí es un punto bueno para poder entrar. Bien, ahora en este caso Square vemos que está luchando con la media móvil de 200, que está justamente en ese nivel y en ese rango, por lo tanto puede estar también en una pequeña lateralidad de unos días para ir acumulando fuerza, por tanto puede suceder cualquier cosa, tanto puede ir el precio arriba como puede seguir hacia abajo. Bien, American Airlines, la misma situación, se confirma nuestra teoría, nuestro análisis, como en todas las demás que hemos visto. El mercado a nivel general pues estuvo totalmente igual para todos los niveles, y en este caso pues lo mismo, ¿no? Tras esa primera vela se da una zona, se confirma esa zona y se dan pues múltiples oportunidades para entrar, que además cada vez que se sucede y se respeta es como una nueva posibilidad de entrada que nos está avisando y diciendo que para arriba el precio no va a ir, ¿no? Por tanto, si no va a ir hacia arriba, se nos va hacia abajo. Bien, en este caso teníamos marcada este nivel de resistencia-soporte en los 32,63, que justo está dentro de ese rango y se está moviendo, por lo tanto veremos si es capaz de romperlo hacia abajo o si finalmente despide de esa zona y se va arriba tras la acumulación que está haciendo, por tanto expectantes. Su tendencia claramente es bajista, por lo tanto lo más probable es que se tuviera que ir hacia abajo, pero aún y así no lo sabemos, ¿vale? Sí que tenemos que tener en cuenta que estamos a una jornada de earnings, por lo tanto tener la precaución de no dejar ninguna operación abierta hoy ante la posibilidad de volatilidad en la jornada de pasado mañana, en la jornada de mañana tras los earnings. Y por tanto, pues nada más, seguimos con McDonald's. Bien, McDonald's es una de las que ya habíamos dicho previamente que con estas formaciones de velas al salir de esta zona se podía ir al alza, ¿vale? Esta vela doji nos indicaba pues que el precio, la vela martillo, claramente con rechazo a la caída, nos indicaba que el precio se podía ir hacia arriba, y efectivamente así fue, ¿no? La apertura de ayer el precio se fue con muchísima fuerza hacia arriba y directamente los primeros 5, 10, 15 minutos se podía haber intentado coger una operación en beneficio con un 30 o un 40% de beneficio con la fuerza que arrancó el mercado, ¿no? Si no se vio ese movimiento rápido, no se actuó rápido, pues sí que era difícil luego coger la operación, porque es que se sucedió muy rápido, ¿no? Y ya llegados a este punto, con un movimiento tan grande, no era de esperar que el precio pudiera seguir subiendo al alza en esta acción. Para las próximas jornadas, pues como decimos, parece que ya sale de esa zona, de ese nivel de soporte donde está, y por tanto pueda irse a buscar valores más altos, quizá pueda ir en torno a los 186,90 o incluso niveles superiores como este de aquí, a los 190. Por tanto, a ver qué hace McDonald's. La previsión es que pueda seguir subiendo. Vemos que tiene jornada de earnings para final de mes, para el día 31, y por tanto a ver cómo se comporta en el... Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Como veis, volvemos a tener una cantidad extraordinaria de operaciones donde poder sacar rentabilidad a nuestro dinero y a nuestra inversión. Así que si te ha gustado el vídeo, dale al like, y si tienes cualquier duda o cualquier sugerencia lo puedes hacer escribiendo en la cajetita de abajo de la descripción del vídeo. Y si todavía no estás suscrito, lo puedes hacer aquí en el logo que te sale aquí a tu derecha en la pantalla. Suscribiéndote aquí y dándole a la campanita, YouTube te avisará de cada vídeo nuevo como este que publiquemos, para que así estés al tanto de las oportunidades que el mercado te genera y puedas ir aprendiendo cómo vemos y cómo interpretamos el mercado para sacarle partido. Por último, aquí tienes otro vídeo que quizá pueda ser de tu interés. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo, chao, chao.